mi papá en el Banco de México igual veía que tiraban los muebles, renovaban el mobiliario y tiraban los muebles. Mi papá les dijo a los jefes del banco: oiga, démelos a mí, no los tire, yo los ocupo. Casi me jubilé y compro, bueno, a través de mi trabajo como docente, adquiero la casa donde estamos ahora y ya no me alcanzaba. Mis hijos chiquitos, bueno, hace 15 años de esto, y llegó una persona que me dijo: oiga, ¿no tiene escritorios? Sí, la semana que entra se lo traigo. Y ahí me pongo a buscar con mis hermanos mismos. Oye, véndeme 2 escritorios y 2 sillas. Ahora véndeme 5 escritorios y 5 sillas. Y ya, ahora tengo un mundo de muebles. Tengo, no sé, en el inventario yo creo que hay 1,500 sillas y como 3,000 escritorios. No están armados, pero sí tengo materia para 3,000 escritorios. Pero hay gente que tengo una lona con mi teléfono y me marca: oiga, fíjese que aquí afuera de su negocio estoy viendo una tabla así, así, así. ¿En cuánto me la da? Y yo, no, ¿le gusta? Sí. ¿Le interesa? Sí. ¿Le sirve? Sí. Llévesela. ¿De verdad? Sí. Trabajamos para la Embajada de Estados Unidos, les compramos muebles a ellos, les compramos a Banorte, a Bancomer, a Banamex, a Scotiabank. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rubocast Imparable. Mi nombre es Sergio Álvarez Calderón y aquí hablamos de economía circular, sustentabilidad, reciclaje, todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. Y hoy me da mucho gusto tener como invitada a la licenciada Grunet Rosile Sánchez. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM con una maestría en educación. A mí me da mucho gusto escuchar todo lo que ella tiene. Solo con 2 minutos me convencí de que tenía que estar aquí contándonos toda esa linda historia de vida, ya que la economía circular no es únicamente el reciclaje. Aquí vamos a hablar de reparación, de reuso, de rediseño, de renovación y todo lo que tenga que ver con este mundo de la estantería, muebles, todo lo que se genera. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que aceptó. Muchas gracias por la invitación y realmente me siento muy orgullosa de haberlo conocido, de convivir con usted y que sea mi cliente además, y bueno, ahora en estos últimos días, algunos de sus amigos, conocidos, clientes, también son mis clientes y no sabía yo no sabía y bueno, ahora sé que la frase de qué chiquito es el mundo realmente es verdad. Sí, pues sí, porque como estamos haciendo un movimiento económico circular, ahí entramos varios personajes y de eso vamos a platicar ahorita. Ella comenta que soy su cliente. Estos escritorios que tenemos aquí, ella nos los vendió. Las sillas también nos los vendió ella. Son de segunda mano, pero son muebles de muy buena calidad. Ya tenemos un tiempo trabajando con ellos y la verdad es que son muy funcionales. Pero bueno, a mí me gustaría que empezáramos desde su infancia, porque esto tiene que ver desde su infancia. O sea, ya que usted vivió lo que vivimos gente como que de nuestra generación, ¿no? Que empezamos en este mundo del reciclaje y que lo vimos desde chiquitos. Cuéntenos, sí, claro. desde que usted se acuerda, ¿cómo empezaron en esto? Bien, nosotros somos una familia grande, muy grande, de 14 hijos. Y bueno, pues la historia data de hace 70 años, que es la edad que tendría mi hermano el mayor, Emilio, que muy amado y un gran ejemplo para todos nosotros. Hace 70 años empezamos en este negocio. Evidentemente yo no había nacido, soy la novena de los hijos, y cuando recién se casaron mis padres, que fueron muy jóvenes, a los 19 años mi mamá y 20 años mi papá, muy jóvenes,
sin saber hacer nada, realmente nada. Mi mamá se dedicaba al hogar y mi papá no sabía hacer nada y no hacía nada. Sin embargo, tuvo una oportunidad en su vida de entrar a trabajar a la Casa de Moneda, al Banco de México. Ajá. Y en el Banco de México, ahí empezó la historia. Ajá. Él era mozo, se encargaba de barrer, de trapear y a veces ayudaba en la cocina e incluso de cocinero. Pero él no sabía hacer nada. Faltaba muchísimo al trabajo. Él tenía problemas de alcoholismo en esa época de su vida, de muy joven, casado, con la esposa embarazada, y empezó a tener un hijo y luego nació y el que sigue y el que sigue, y él en su irresponsabilidad en esos momentos de su vida empezó a tener en su trabajo algunas oportunidades. Era muy querido por todos sus jefes y las oportunidades que él empezaba a tener, primero era de que no importa que hayas faltado, no te descontamos. Lo querían tanto que lo apapachaban, lo querían. Y mi mamá en casa sufriendo con un hijo, con 2, con 3, y bueno, así fue transcurriendo la vida. Realmente era una vida de pobreza extrema porque mi papá, con su problema de alcoholismo, pues todos sus ingresos eran destinados a su vicio. Y mi mamá, pues como podía, se las arreglaba. Y en esas oportunidades, la Casa de Moneda le ofrece a mi papá retirar la basura. Él veía que se llevaban la basura en camiones, camionetas, la basura de las oficinas, que era papel básicamente. Y uno de sus jefes le dijo: oye, Emilio, se llamaba mi papá, Emilio, ¿por qué no te llevas tú la basura? Es una buena oportunidad y te pagamos el viaje, el transporte. Y era llevarse el desperdicio a un tiradero y ya, ese era el trabajo. Sin embargo, mi papá cuando llegó, y lo hizo, se esforzó, juntó para una camioneta de redilas horrible, chueca, con las llantas desgastadas, se descomponía cada rato, y cada que iban al tiradero, una de tres veces se les atascaba, así le decían mis papás, se atascó, nada más oíamos que decían, se atascó la camioneta, se hundía en el lodo que había en el tiradero, y ahí mandaban a gente con polines y con cuñas y con 1000 cosas para sacar la camioneta, y era un sufrir cada vez que decían, se atascó la camioneta. Bueno. ¿Y no tenía problemas con todos los permisos que había que cumplir? No, porque me pasó igual, nunca sacó permisos de ninguna especie. Él no sabía ni siquiera que existían permisos. Él simplemente lo hacía. Uh-huh. Y gracias a Dios nunca tuvo problemas de ese tipo, pero bueno, ya llegaba con su basura y la tiraba, y él empezaba a facturar. Mis hermanas, las mayores, hacían los recibos de pago. No existían facturas en ese entonces, uh-huh. Eran recibos de pago. Y en máquina mecánica, me acuerdo bien, porque cuando crecí me tocó hacer los recibos en máquina mecánica. Pero bueno, después, cuando mi papá empezó con ese trabajo de ir a dejar el papel, ya no estaban esperando en el tiradero un montón de chamacos ahí, que esos muchachos separaban el papel, el blanco por un lado, el carbón, porque era forma continua que se usaba en ese entonces, y hojas de color. Lo clasificaban y mi papá decía, ¿para qué hacen eso? Porque lo vamos a ir a vender, jefe. Mi papá ahí dijo, no, pues eso lo voy a hacer yo. Se llevó a mis hermanos y ahí ellos separaban el papel, el blanco, el carbón y el de color. Y ahí aprendimos que tenían un precio cada tipo de material, según la clasificación. Bueno, ahí empezó mi papá esa parte como empresarial. Así empezó muy, muy apenitas con su camioneta, con su papel y demás. Pasó el tiempo y después le regalaban bolsas de lona. Y bueno, ya para entonces tenía mi mamá, ya había nacido yo, ya éramos 9 al menos, y las bolsas de lona salían rasgadas, las rasgaban con un cúter para poder sacarlas como desecho.
Esas eran donde transportaban las monedas. Eran donde se transportaban las monedas, o eran cospeles antes de llegar a la moneda, era la plaquita metálica, antes de acuñarla. De acuñarla, antes de acuñarla. Ok. Y eran esas bolsas y eran unas cajas de pino, de triplay, que medían más o menos 60 por 30 por 30 de altura. Y esas cajitas tenían una tapa, también de madera. Y todo eso era para la basura. Pero llegaba a la casa y mi mamá pues decía, no podemos llevarlo a la basura. Mi papá llevaba todos los desechos a la casa, todos los desperdicios. Y como no le daba a mi mamá dinero, le decía, ahí está, ese es tu gasto para un mes, para 2 meses, a ver qué haces. Mi mamá, ¿qué voy a hacer con esto? Y con todos mis hijos chiquitos. Pues no faltó algún vecino que le dijera, abra su puerta, abra su portón y ahí ponga un anuncio que se vende leña. Las tapas se vendían como leña y las cajitas se vendían como cajita para organizar, bueno, servían hasta como roperito para las personas que la compraban. Bueno, esa parte dejó para mi mamá mucha utilidad porque vivíamos en un terreno con 2 cuartos largos y un baño, nada más. Sí. Mi mamá contrató a un albañil, señor, quiero que esta semana ponga un muro y quiero que al mes ponga otro muro. Empezó a juntar su dinero y empezó a construir la casa. Mi papá nada más proveía de material, pero mi mamá era la que se volvió administradora, comerciante. Yo recuerdo que ella estaba embarazada con sus batas largas y se ponía en una silla ponía la tapa de madera, tenía clavos y no las podía vender con clavos porque ella decía, es que si no la gente se va a picar con el clavo y se va a lastimar. Yo la recuerdo así la imagen de ella con la tabla y un martillo y sacándole los clavos. Primero les pegaba para que saliera el clavo y luego con la uñita del martillo sacaba el clavo y los echaba en una cajita, porque una vez se picó pisando una tabla, en la planta del pie se atravesó el clavo y nos acordamos que era un charco de sangre y todos asustados. Y tétanos. Sí, fue muy fea esa experiencia, la recuerdo así. Y desde entonces aprendimos todos que los clavos son muy peligrosos y que no podemos pisarlos, que no nos podemos picar, que no. Desde entonces ella siempre nos decía, nunca agarren un clavo, nunca jueguen con clavos o no piensen que son inofensivos. Bueno, pues esa es una parte de esa historia y yo en mi venta de muebles les digo a todos que yo nací, que mi cuna fue un archivero, un cajón de archivero, porque mi papá después de ver que vendían las bolsas, bueno, a él se las regalaban, las bolsas y las cajas y a mi mamá se las llevaba como dinero, ahí está, ese es tu gasto. Arréglatelas. Estamos hablando que estas eran materias primas de excelente calidad. Una bolsa de lona podría ser eterna, ¿no? Era muy gruesa la lona. Y quería yo traer hoy una, pero no tuve la oportunidad. No, mándenos fotos. Es una bolsa de lona de un calibre. ¿Todavía tienen bolsas de esas? Todavía tengo. Las tengo de recuerdo. Sí, qué bien. Ahí las tenía, ya las iba a tirar yo, son como 10. Y uno de mis hijos me dice, no, mamá, no, ¿cómo crees? Esa es parte de nuestra historia, no la tires. Y ahí las tengo. Pero es lona más gruesa que un pantalón de mezclilla, que sería la tela más gruesa que conocemos. Pues la lona es más gruesa todavía y son para toda la vida. Bueno, esas bolsas salían rotas, retomando esta parte de las bolsas de lona, salían rotas. Y si uno metía algo, pues obviamente se salía por ahí. Y mi mamá decía, no las puedo tirar. Tenía una vecina que era la que nos calentaba el té de canela en las noches, porque no teníamos gas. Entonces, muchas veces no tuvimos gas. Y mi mamá le tocaba a la vecina, caliénteme mi olla con agua y con canela. Y la vecina decía, sí, señora, no se preocupe, yo se la caliento. Y muchas veces esa vecina hizo que tomáramos té caliente.
Ajá. Y tenía una máquina de coser, era costurera y era la que hacía las reparaciones de todos los vecinos o les hacía una falda, un pantalón o los disfraces de las escuelas. Y mi mamá le dijo, vecina, présteme su máquina, tengo un trabajo que hacer. Sí, comadrita, se la presta, si sean comadres después. Se la presta y mi mamá nos ponía a todos chiquitos a voltear las bolsas, que quedaran al revés, y las cosía. Mi mamá nada más sabía, ella decía, yo nada más sé coser derecho, lo que me pongan, pero derecho. Y hacía unas costuras burdas, feas, pero finalmente quedaba la bolsa útil. Ya no se salía lo que le metiera uno. De un lado, unos niños, o sea, nosotros, volteando las bolsas al revés, ella las cosía y del otro lado, de su lado derecho, que era, las iba aventando y los demás las cachaban, las enderezaban, las acomodaban y las amarraban de 100 en 100. No me recuerdo bien el precio, creo que los daban a peso. Mi mamá mandaba a mis hermanos a la Merced a vender las bolsas a las 6 de la mañana. ¿Cuántos años tenían sus hermanos? 8 años, 9, Sí, 10 años, sí, chiquitos. Yo ahorita no me atrevería a mandar a un niño a ningún lado a Ya los no. 8 años, pero ellos los mandaban ¿Desde dónde? desde Martín Carrera a la Merced. Vivíamos en Martín Carrera. Y vendían a las 6 de la mañana, los mandaban. A las 8 ya estaban de regreso, toma mamá, 100 pesos. Su paquete de bolsas ya lo habían vendido. Y siempre regresaban sin nada. Todo lo vendían. Todo. Y de paso, en una bolsa de lona se traían 3 cebollas, 4 jitomates, 2 chayotes. Y eso que le íbamos caminando, mamá, y estaba tirado. Todo estaba tirado, según ellos estaba tirado. Es de lo que ya no les sirve a los vendedores. Y hacían su colecta de verduras. Llegaban con dinero y con verduras. Entonces, hambre ya no volvimos a pasar. Ahí aprendió mi mamá que haciendo algo nunca vamos a tener hambre, porque ya nos estaba enseñando. Y eso nos quedó muy aprendido, muy grabado y que es lo que mejor nos han dejado, la mejor herencia. Es la primera generación y es un emprendimiento forzado, no planeado. Ah, sí, forzado, por necesidad. Mi mamá no sabía coser, por necesidad aprendió a coser. No sabía vender. No sabía vender y por necesidad aprendió a vender. Y vendía palos, fierros, lo que llegara, todo. Y todo, la gente, todo lo ocupa. Todo sirve. Después, ya más grandes, decíamos, es que eso es basura. Y ella nos decía, nada es basura. Todo sirve. Sí, porque esas cajas de madera de las que usted nos habla, para poner en contexto, son maderas de buena calidad. Era pino. Ahí aprendimos a conocer las maderas. Órale. Pino. Y después del pino, mi papá, en el Banco de México igual, veía que tiraban los muebles, renovaban el mobiliario y tiraban los muebles, sillas, escritorios, libreros. Y llegaba mi papá les dijo a los jefes del banco, oiga, démelos a mí, no los tire, yo los ocupo. Lléveselos, don Emilio, lléveselos. Pero mi papá tendría 30, 35 años de edad para entonces. Y mi papá llegaba con camiones, pero ahora sí eran camiones llenos de... Vivíamos entre los muebles. En la casa no había sala, comedor, recámara, nada más estaba la cocina, el baño y lo que se pudiera como recámaras. Todo eran muebles, pero muebles de caoba, preciosos, finos, muy finos. Ahí conocimos la caoba. ¿Y sabe marcas? López Morton es una marca finísima de muebles de madera. Y Herman Miller, pero López Morton era... Pionera. Sí, y era la que amábamos. Y salían los juegos completos. Escritorio, archivero, librero. Ahora ya no veo muchos libreros, ya no se usan tanto, pero antes habían todas las oficinas del Banco de México tenían sus libreros hermosos, preciosos y todos de caoba. O sea que a usted les daba gusto que renovaran el inmobiliario porque sabían que en algún momento lo iban a comprar. Para nosotros, sí. Okay. Al principio lo regalaban, después ya no, ya después lo vendían.
Y después ya todos los bancos, bueno, conforme fue pasando el tiempo fuimos haciendo esto en otros lados, no solo en el banco. Y ya no lo regalan, ya lo venden. Pero sí, esa parte de los muebles fue una experiencia fantástica porque de la pobreza extrema empezamos a comercializar cosas finas. No era cualquier cosa, eran cosas muy finas. Entonces eso nos daba muchísimo gusto a nosotros. El tiempo pasó, la vida pasó, y todos mis hermanos se fueron haciendo comerciantes también, pero ya cada quien en su ramo. Ahora, últimamente, uno de mis hermanos sacó cortinas no me acuerdo de qué banco, de un hotel, del Hotel Camino Real. Cortinas que son para toda la vida, y quién sabe cuántos años duraron ahí, yo creo que 50 años en uso, y recién las están sacando. Así habían cortinas en el Banco de México, ahora recuerdo. Las de ahora son cortinas con plastificadas para que el sol no traspase, pero en el Banco de México eran cortinas blancas. Ahora ya las cortinas son muy modernas, pero en ese entonces eran todavía con pincitas y se usaban ganchos para cortina. Los cortineros eran los clásicos que hace mucho existían, blancos con una ranura, y el ganchito se iba colgando ahí en otros ganchitos que tenía el cortinero. Y recuerdo que cuando éramos pequeñas, regresándome un poquito a mi infancia, mi mamá no se hacía cargo de todos y de ninguno. Nos atendía a todos y a ninguno, porque éramos tantos, y además mi papá, además de todo, era muy exigente. Ellos no sabían si estudiábamos, si no estudiábamos. Ellos cumplían con que, váyanse a la escuela. La escuela estaba a una calle de la casa y todos nos íbamos así a la escuela. Éramos muy chiquitas y mis hermanas, las mayores, se hicieron cargo de lo que podían. Y una de ellas decía, estas niñas tienen que hacer la primera comunión. Las últimas dos que somos tres, dos más pequeñas que yo y yo. Y decía, las voy a llevar a la iglesia que hagan su hermana. Mi hermana. La mayor. Una de las mayores. Ok. Que hagan su primera comunión. Nos llevaba a misa, a catecismo, todos los domingos íbamos porque nuestra motivación era que saliendo de misa nos compraba una paleta de hielo. Y por la paleta de hielo íbamos, porque era la única oportunidad para comernos una paleta de hielo. Y decíamos, sí, vamos. Y había un parque y nos subía a los columpios. Entonces, esa experiencia no la cambiábamos por nada. Y no queríamos que se acercara la fecha de la primera comunión, porque pasando esa fecha... ¿Ya no iban a ir? Sí, iba a acabar. Ajá. El encanto, el parque y la paleta. Entonces, bueno, pues ahí estábamos. Faltaba una semana para la primera comunión y todo estaba listo, menos los vestidos. Y entonces dice mi hermana, ¿y los vestidos? ¿Cómo los hacemos? Y era impensable comprar vestidos nuevos o pedir para comprar vestidos nuevos. Y mi hermana le robó a mi mamá 2 cortinas de esas del Banco de México y se las llevó a la comadre. Señora Evelia, se llama la comadre. Señora Evelia, háganos un favor. Ella era costurera, diseñaba, cortaba y demás. Hágales un vestido a mis hermanas. Sí, claro que sí. Nunca supimos, mi mamá nunca supo, bueno, sí, después supo, que los vestidos salieron de las cortinas. Se llegó el día, hicimos la misa y esos vestidos, se los hizo la señora Evelia. Por eso se hicieron comadres, es mi madrina, era mi madrina, porque ella nos hizo los vestidos. ¿De la primera comunión fue la madrina? Fue la madrina de primera comunión. ¿Pero quién trató eso? Mi hermana y la señora. Exactamente, sí, pasaba lo mismo en la casa. Mi hermana nos llevaba a mis hermanos al catecismo y no teníamos padrino. Y buscábamos, oiga, ¿no se puede parar atrás de mi hermano? Pero la señora se hizo comadre porque se ganó el título de comadre por haber diseñado los vestidos con las cortinas. Ya hasta después mi hermana le dijo a mi mamá, oye, ¿qué tal quedaron los vestidos? ¿Cuáles? Los de la primera comunión. Pues están bonitos. Pues los hicieron con las cortinas. ¿Cómo crees? Bueno, pues de las cortinas salieron. Y a partir de esos vestidos, nos seguían haciendo vestidos la señora, la comadre, con ropa de mi mamá,
de mi papá y de mis hermanos los mayores, ropa que ya no querían, o que ya mi hermana decía, ya está muy vieja esta playera o este pantalón, y se las daba a la señora, y toda la ropa la cortaba en tiras, de la cintura para abajo el vestido eran como franjas, de toda la tela, de toda la ropa que ya no usaba nadie, que ya mi hermana decía, ya tenemos mucha, bueno, hasta colchas viejas le daba, y decíamos nosotros, nuestros vestidos de pedacitos. Y esos vestidos eran los únicos que estrenábamos. ¿Y tienen todavía alguno? Ya no tenemos ninguno, pero tenemos muchas fotografías donde salen nuestros vestidos de pedacitos, y pasó el tiempo. Mi hermana, la mayor, ya tenía, bueno, a los 23 años se casó, y cuando se casó, la otra hermana, la que mandaba hacer vestidos de pedacitos, decía, ¿cómo vamos a ir a la boda? No tenemos que ponernos. Mi papá llevaba infinidad de cosas. Llevó un rollo de tela de flores amarillas para cortina. Y dice mi hermana, no, de aquí que nos hagan nuestros vestidos. Y a todos nos hicieron, somos 6 mujeres, a las 5 que la novia y 5 más. A las 5 nos hicieron nuestros vestidos con ese rollo de tela de flores amarillas. Que estábamos chiquitas. ¿Y todas. tiene fotos de eso? Fotos de eso sí tenemos muchísimas. Pasó el tiempo, era yo niña, llegué a la adolescencia y teníamos ese vestidito que ya no usábamos, pero no teníamos que ponernos. Y yo misma dije, no, yo no voy a desperdiciar. Corté el vestido, la parte de arriba, y la falda como quiera, pues era una falda y era amplia, y me la hice falda. Y la usé por años esa falda. Y además me gustaba mucho. La amaba porque además no le gustaban a mis hermanas. Esa falda no le gustaba a mis hermanas. Y como ella era una rebatinga para vestirnos, porque no había una blusa de Grunet, una blusa de Connie, una blusa de no. Ahí había una blusa. Y la primera que la agarraba, ella se la ponía. Entonces, ahí no había, un pantalón no era el pantalón ni siquiera de los hombres, de fulano, no, el que le quedara se lo ponía, sea fuera hombre o fuera mujer. Ay. Sí, no, y ahí ahora que ya conocemos más este concepto de economía circular, digo, pues eso empezó desde mi vestido de primera comunión, desde mi falda de flores amarillas, desde ahí ya estaba. Solo es un nombre que le pusieron hace como en el 2012, algo así, pero de toda la vida se ha practicado todo esto, y más cuando se vivía pues en extrema pobreza, ¿no? Sí, porque o sea, por ejemplo, yo no usaba ropa de mi papá, pero mis hermanos sí usaban mi ropa, y así era, no había lana para estar comprando. Claro, ¿no? Sí, era, pues antes. Ahora ya cada quien tiene sus zapatos, sus tenis, su mochila, su playera, su pantalón. Antes, ¿no? Bueno, en mi generación no existía eso. No sé si en otras familias, pero no lo sé. Y yo lo que sé es que así era la vida, así era mi vida, y la vivimos muy felices, muy felices. No estrenamos nunca. Yo no estrené nunca hasta que trabajé. Yo empecé a crecer, empecé a hacerme adolescente, empecé a ir a la secundaria, y los zapatos que usaba eran mocasines de hombre, pero de mis hermanos. Me ponía lo que me quedara, zapatos de hombre o tenis o lo que hubiera. Y me acuerdo que mis últimos zapatos de hombre que tuve ya tenían hoyo abajo. Y le dije a mi papá, oye, ¿me das para unos zapatos? O sea, me ocurrió. ¿Qué? ¿Cómo crees, hija? Ahí hay muchísimos zapatos. Busca a ver qué te pones. Iba en tercero de secundaria. Y una tía vivía con nosotros, con mi tío, que era hermano de mi papá. Sí. Y yo eran tiempos de lluvia. Y yo le metía cartón a mi zapato, pero se me metía el agua. Y yo no puedo ir así a la escuela. Y como que era invisible. Nadie me hacía caso, nadie me veía, nadie se preocupaba de lo que de mi problema, que era no tener zapatos. Y le dije a mi tía, préstame tus zapatos, tía. Es que no te van a quedar. Yo calzaba del 5 y ella del 4.5. Me acuerdo bien que eran unos Hush Puppies de suela amarilla,
que esos nunca se acababan, y ella tenía esos zapatos. Préstame tus zapatos. Ella entraba a trabajar a las 2, con mi tío se iba, y yo entraba a las 7 de la mañana a la escuela y salía a la 1, y me decía, te los voy a prestar, pero cuando llegues, por favor, te escondes, que no te vea tu tío porque me mata, si sabe que te presté los zapatos. Sí, tía. Y era un sufrir cuando llegaba porque coincidíamos en la entrada mi tío y yo y ella se ponía enfrente de él para taparlo y que no me viera y yo pasar con mis zapatos y ya y se los daba. Así fue un año de sufrimiento, pero eso no me hacía sufrir tanto. Me apretaban y todo el día iba con los zapatos apretados, súper incómodos. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya me andaba para que acabara el ciclo escolar. Mi hermana, la mayor, ya trabajaba en Hacienda, era secretaria. Y yo decía, ella trabajaba en Hacienda y estudiaba en la UNAM, Contaduría Pública. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué haré para ella ya? Yo le veía zapatos nuevos, vestidos nuevos, bolsas nuevas, abrigos nuevos, y yo en mis pensamientos, porque no externaba nada, ¿cómo le hace para tener eso? Y después fui cayendo en la cuenta que era trabajando, y con su sueldo se compraba, no, yo voy a ser como ella, y era mi máximo ella, yo voy a ser como mi hermana. Salí de la secundaria e inmediatamente me metí a trabajar como secretaria, y en mi primer sueldo, pero para entrar a trabajar, primero estudié 2 años secretariado en la Academia de Hacienda. Igual, con toda la ropa prestada de mis hermanas. No, la carrera fue con uniforme, gracias a Dios, que no tuve que usar ropa distinta. Pero para empezar a trabajar, trabajé con unas zapatillas de mis hermanas que me apretaban, corrientísimas. Unos vestidos horribles que a mí no me gustaban. Yo tenía 16 años y me ponía los vestidos de ellas. Una quincena. Cobré y ya. Me compré, me recuerdo, una falda negra larga que me encantó y unos zapatos bajitos, que no fueran zapatillas. Y fue lo primero que estrené en mi vida. Y fui tan feliz con esa ropa. La falda creo me duró años, pero no me importaba ponérmela 3 veces a la semana, pero yo feliz con mi falda. Y cuando estaba ya trabajando, al primer año me cambian al jefe, me pusieron una jefa que me trató súper mal, me hizo llorar, me hacía llorar todos los días me regresaba los escritos que le hacía, y un día yo me metí a llorar al baño de la oficina y dije, juro que no voy a ser secretaria toda mi vida, lo juro. Entraron otras personas y me veían y sabían porque lloraba, porque veían el maltrato que había hacia mí. Me decían, tranquila, cálmate, no. Y me acuerdo que le dije a una, ya no me acuerdo cómo se llama, es que no quiero ser secretaria, ya no quiero ser secretaria. Se me imaginaba que así iba a ser toda mi vida, de maltrato. Busqué yo sola la convocatoria a la UNAM, hice mi examen para entrar a la prepa, me quedé en la prepa 3, no sé cómo me moví, fui al imán y a donde sola, hice mi examen, me quedé, llegaron los papeles, llegaban antes a domicilio, la noticia de que se había quedado uno, me quedé en la prepa 3, empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Ahora les digo que a mí las tortas de huevo con longaniza me encantan, son un manjar para mí. Cuando iba a la prepa, la señora de la cafetería ya sabía que era la torta más barata y la que más me llenaba. Con eso, era mi único alimento del día. ¿De todo el día? De todo el día. Llegaba de trabajar corriendo a la escuela, a la cafetería, ya le había pagado de antemano mis tortas y me iba de la cafetería al salón caminando, comiendo, porque entraba ya sin la torta. Y en los 2 minutos que hacía, me iba comiendo mi torta. Y ya llegaba a la clase, súper feliz. Está en Eduardo Molina, la prepa donde yo estaba. Sí, la conozco. Y ahí terminé mi prepa. Como es pase directo a la UNAM, a la superior, escogí pedagogía porque otra hermana grande, es pedagoga, más grande que yo, también era mi ídolo. Y dije, yo quiero ser como ella. Ella estudió pedagogía porque
teníamos un hermano con problemas de aprendizaje y de lenguaje. Y ella decía, es que ¿quién lo va a atender? Y ella estudió para atenderlo. Oh, y, yo, ¿en serio? y yo dije, no, es que mis hermanas son lo máximo. Quiero ser como ella. Y escogí pedagogía. Yo no sabía ni de qué se trataba la pedagogía, ni de para qué era, ni nada. Yo, porque mi hermana era pedagoga, yo también quería ser pedagoga. Y entonces me quedo, llegan la información a la casa de que soy aceptada en la FES Aragón. Y ya, yo feliz. Le digo a mi papá, ¿qué crees? Me quedé en la UNAM, en la FES Aragón, para pedagogía. Me dice, no, hija, ¿cómo crees? ¿Y qué? ¿Por qué no te alegra? No, hija, primero tienes que estudiar la prepa. No sabía. Papá, ya terminé la prepa. Mis padres nunca se enteraron qué hacíamos, ninguno. O sea, ellos nada más nos veían llegar, entrar, salir. ¿A dónde vas a la escuela? ¿Y de dónde vienes de la escuela? ¿A dónde vas a trabajar? ¿Y de dónde vienes de trabajar? Crecimos solos, pero con muchas fortalezas. Sí, no había tanto dolor no, porque todos vivíamos exactamente igual. Hasta que empezaron a hablar de estrés. No, es que antes decían, ¿qué tiene ese? Pues está triste. Pero no decían que tiene estrés, no tiene depresión. Esas palabras surgieron después, ¿no? Y son horribles, pero antes ni las sufríamos, ni existía. Y ahora yo digo, ¿por qué un jovencito de 20, 25 años está deprimido, triste, que necesita terapia? No, qué esperanzas que uno iba a tener terapia. La terapia es, ya párate, ya es tarde, ya es la hora, ya esto. Pero ni siquiera nos levantaban. Nosotros solos cumplíamos con lo que nosotros asumíamos como una obligación. Es mi obligación ir a la escuela. Así lo asumíamos. Creencias preestablecidas por la sociedad, ¿no? Pero ni siquiera en la casa no nos exigían calificaciones, nada. Es más, ni se enteraban si pasábamos, reprobábamos o hacíamos extraordinarios, de nada. Así se fue la vida. Terminé, mi papá no sabía que ya había terminado mi prepa. Uh-huh. Y bueno, es que sí, papá. Ay, sí, hija. ¿Y cuándo? ¿A qué escuela fuiste? No sabían. Pero yo, en mi firme convicción de no voy a ser secretaria toda mi vida, ahí eso era lo que me movía, era mi motor de hacer mi prepa y después una licenciatura, y terminé. Y una maestra de la universidad me ofreció ser su ayudante de profesor en la universidad. Asumía yo un rol de docente ya ahí en la universidad y me enamoré. ¿Estudiando y como docente? Estudiando y como ayudante de profesor. Sí, claro. Es mi trabajo social, lo hice así. Ah, bien. Y entonces la maestra ya como que me dejaba alguna responsabilidad de dar algunos temas. Cuando empecé a darlo en ese rol de ayudante del docente, no de alumna, sino como ayudante, me enamoré de la docencia. Y dije, esto es lo mío. Pasó el tiempo, esa misma maestra que se llama Miriam Delgado Bonanfán, a la que amo, adoro y le agradezco muchísimo parte de lo que soy, me ofrece trabajo en centros de capacitación para el trabajo industrial, en los CECATI. Es un sistema que es muy noble y que ahí pueden preparar panaderos, carpinteros, contadores. Mi hermano estudió ahí, diseño, todo lo que se pueda uno imaginar, los CECATI lo tiene. Uh-huh. Y lo mejor es que el único requisito es que sepa leer y escribir el alumno. No le piden secundaria, ni prepa, ni nada. Y algunos tienen el nivel de licenciaturas o de ingenierías en esas escuelas, y por eso las amo, porque además de que me dieron mucho de lo que soy, amo y adoro esas escuelas. Empecé a trabajar ahí y yo en mi negocio de muebles, seguía con mis muebles, pero... ¿Cuándo nació el negocio de los muebles? ¿En qué inter? En mi familia, desde antes de que yo naciera. Okay. Atendí el negocio familiar. Sí, okay. Era familiar y de manera intermitente yo participaba en el negocio. ¿Lo conocía? Sí, pero mi fuerte y mi pasión y mi vocación fue la docencia. Casi me jubilo y empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer después de jubilarme? No, pues a seguir en el negocio. Casi me jubilo y compro, bueno, a través de mi trabajo como docente, adquiero la casa donde estamos ahora. Y
empiezan a hacerme unos descuentazos terribles por la casa, porque la compré a través del trabajo, de Fobiste y demás. Y ya no me alcanzaba. Mis hijos chiquitos, bueno, hace 15 años de esto, en escuela particular los dos, atendiéndolos yo sola a los dos, escuelas, gastos, y ya no daba mi sueldo para eso. Y yo no, es que tengo que hacer algo. En el lugar donde ahora tengo mi negocio, que es un salón de fiestas, me dice mi hermano, ponte ahí a vender. ¿Pero qué vendo? Yo trabajaba con ellos, pero participaba, era su empleada. Pero ya después me dice, tú vende lo que quieras. Saqué una mesa, saqué todos mis zapatos viejos, mi ropa vieja, y en una semana vendí todo. Y dije, no, pero es que ¿ahora qué voy a vender? Y llegó una persona que me dijo, oiga, ¿no tiene escritorios? Sí, la semana que entra se lo traigo. Y ahí me pongo a buscar con mis hermanos mismos. Oye, véndeme 2 escritorios y 2 sillas. Sí, y las puse ahí en el salón, mis 2 escritorios y mis 2 sillas. Lo vendí, fui con mis hermanos, ahora véndeme 5 escritorios y 5 sillas. Y ya, ahora tengo un mundo de muebles, tengo, no sé, en el inventario yo creo que hay 1,500 sillas y como 3,000 escritorios, no están armados, pero sí tengo materia para 3,000 escritorios. Y ya ahora ya me regañan todos, que qué voy a hacer con tantas cosas. Pero el mundo del comercio es fascinante y el mundo de reutilizar todo lo que hay y de buscar es también fascinante. Y yo tengo, algunos de mis hermanos tienen una forma de trabajo un tanto diferente a la mía, pero a mí si me llegan 3 escritorios, el primero que vendo es el más bonito, el menos rayado, el menos lastimado, el menos maltratado, el menos feo, y luego el que le sigue, y al último vendo el maltratado, el rayado. Algunos de mis hermanos su estrategia es al revés y que la respeto y también les ha funcionado. Llegan su lote de muebles y venden primero los feos, los desarmados, los destartalados, los que son para la basura. Y al último venden los bonitos. Yo lo hago al revés. Yo lo hago pensando que es para mí. Digo, no, a ver, si tengo 10 escritorios, ¿cuál compraría yo para mi casa? El más bonito. Y ese es el que pongo a la venta. Y luego de los 9 que me quedan, el más bonito. Y de tal manera que al último queda el feo, el destartalado, que a veces termino rematándolo o de plano hasta regalándolo. Y lo pongo afuera del salón, bueno, es un salón de fiestas que es de uno de mis hermanos, lo pongo afuera y digo, ahí lo voy a dejar. Y pasa el camión de la basura, ¿me lo llevo? No, ahí déjelo. Amanece y ya no hay nada. Alguien ya se lo llevó. ¿Sí? Sí. ¿Así lo hace? Así lo hago, y así les digo a mis trabajadores, esto y esto y esto, pónganlo ahí para donar. Sí, incluso ellos mismos, ¿me lo puedo llevar yo? Claro, vidrios, cubiertas, láminas, cosas que ya no tengo espacio y que ya no les voy a dar uso yo, lo pongo ahí para donar. Ha habido gente muy decente, digo, los demás se lo llevan y no está mal, para eso lo dejo, porque sé que se lo van a llevar. Pero hay gente que tengo una lona con mi teléfono y me marca, oiga, fíjese que aquí afuera de su negocio estoy viendo una tabla así, así, así. ¿En cuánto me la da? Pero me hablan a las 7, 8 de la noche. Y yo, no, ¿le gusta? Sí. ¿Le interesa? Sí. ¿Le sirve? Sí. Llévesela. ¿De verdad? Sí. Y me llaman. Y hay gente que se ha llevado cosas y que me ha llamado y cuando vuelve a ver, me vuelve a hablar. Oiga, ahora dejó una mesa así y así. ¿No la ocupa? No. ¿A usted le sirve? Sí, lléveselo. Y eso lo hago, ya sé que es para que se lo lleven. Y así lo dejo a propósito. Eso es para donación a la comunidad. Les digo, es donación a la comunidad. Sí, sí. Y ya mis ayudantes a veces me dicen, oye, ya ponlo a donación a la comunidad, ¿no? O sea, sí, ellos mismos me lo proponen. Sí, ya sácalo. Y así, entonces, todo lo que hago lo hago con mucho gusto, con mucho cariño y amor que le tengo a mi vida, a mi historia, a mi trabajo y a todo. Y 2,
que el que se lleve algo de lo que yo tengo se vaya contento y resuelva su necesidad, satisfaga su necesidad. Eso a mí me deja contenta. Hoy en la mañana fui a armar un escritorio precisamente a una oficina que les he vendido 2 y no les gusta, ya les dije, voy a llevarles uno yo personalmente y se los voy a instalar y sí les va a gustar. Y creo que sí les gustó. Qué bien. Y quedó súper bonito, súper bien. Y eso es lo que siempre busco, que la gente resuelva lo que necesita y que en mí encuentren esa solución. Siempre, siempre busco eso y eso me deja contenta. Y afortunadamente todos mis clientes regresan a buscar algo que les va a servir. Saben que siempre hay algo que les sirve. Y hay de todo. Hay de todo. Barato y caro. No, siempre es barato. Siempre es bueno. Bueno, perdón, entonces bonito hay barato y hay de muy buena calidad, que no es caro. Exacto. Okay. Conmigo todo es barato, pero hay cosas más finas que otras. Muy buenas, muy finas. Al rato que haya oportunidad le enseño el escritorio que armé hoy, que es muy fino, muy bonito, muy bueno y súper barato. Súper barato. Vendo unas sillas que en catálogo o en aparador cuestan 60,000 pesos. Yo la vendo en 4,000 pesos. Oh. Entonces, sí, de verdad, son de reuso, pero todavía tienen mucha vida, mucha vida. Entonces, pues esa es una partecita de mi historia, de cómo empecé de pequeñita y la economía circular está desde que nací. En mi casa, ahí pues la sí. conocí, ahí la vi, ahí la aprendí y de eso vivo. Sí, o sea, su cuna fue un archivero, dijo. Un archivero, sí. Okay. Su ropa era ropa reutilizada, reusada, rediseñada. Rediseñada, así es. Hablamos de la primera generación que fueron los fundadores, fue un emprendimiento forzado, tuvieron la visión. Sí. A lo mejor usted se está viendo modesta porque pues lo que hacen es algo muy grande, ¿no? Yo creo que a ustedes no les espanta si alguien les hace una oferta de que retiren todos los muebles quizás de la embajada de los Estados Unidos, que quiera cambiar. No, de ninguna manera. No, ahora trabajamos para la embajada de Estados Unidos, les compramos muebles a ellos, les compramos a Banorte, a Bancomer, a Banamex, a Scotiabank, a... ¿Qué otros lugares? Ustedes le compran a Walmart, ¿no? Por ejemplo, sí, también. Los compresores, los refrigeradores, todo el inmobiliario. Cámaras de refrigeración, todo. Nosotros lo compramos y a los ojos de cualquiera y de lejos todo parece basura, pero nada es basura. Todo sirve. Hemos hecho hasta pistas de hielo para un circo. Hicimos una pista con un comprador que tenemos que se encarga de cámaras de refrigeración, todo lo que tenga que ver con refrigeración. Nos lo llevamos a un circo que nos pedía una planta de hielo, una pista de hielo. Y pues, ¿qué vamos a saber nosotros de pista o de refrigeración? No sabemos nosotros de refrigeración, pero sí el experto, que lo conocemos. Entonces lo llevamos y con fierros, con todo lo que teníamos, se diseñó una pista de hielo para un circo que sigue funcionando todavía y que lo hicieron muy bien. Primero, las primeras funciones, fuimos a las primeras, no, en unos lados había charcos de agua, en otro el hielo más crecido, no, un desastre en esa, pero los patinadores pobres, como pudieron, se acomodaron, pero se fue afinando, se fue perfeccionando y ya esa pista ya funciona al 100%. ¿La hicieron con materiales reciclados? Con todo reciclado. Los difusores de las cámaras de refrigeración de Walmart sirvieron para esa pista. Entonces, todo lo hicimos con reciclado. Todo. El proyecto se lo dieron a mi hermano. Mi hermano es el que puede venderles todo el material reciclado, pero él, de esa parte técnica, pues no sabía nada. Pero él, como buen Rosiles, dijo, yo te lo resuelvo, yo te busco quien te lo haga. Y buscó, encontró e hizo la pista de hielo para esos patinadores. Bueno, hablamos de la primera generación, que fueron sus padres. Sí. Esta segunda generación, ¿cuántos de sus hermanos se dedican a esto que ustedes hacen? ¿Cómo le llaman a este modelo económico? A este modelo de negocio, ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, uno se encarga, le decimos de la chatarra.
pero nada es chatarra. Él se encarga de los anaqueles, de los estantes, de las góndolas, del rack, toda esa parte de acero, él se encarga. Ajá. Él se encarga de toda esa parte de acero. Tengo otro hermano que se encarga de dar servicio de transporte. Él se quedó con el transporte a Liverpool. Otro de mis hermanos se encarga de construir y de ofrecer tapancos, que él los diseña. Ninguno es ingeniero, pero todos les queda el trabajo mejor que a los ingenieros. Con todo respeto a los ingenieros, pero trabajan, fueron haciendo cada uno su propio ramo, su propia área fuerte. La mía, por ejemplo, son muebles de oficina. Otra de mis hermanas son muebles para el hogar. Otra de mis hermanas son sábanas, colchas, ya no es reciclado, pero combina ahí, vende un librero, vende una recámara y además la colcha y las sábanas de la recámara. ¿Son saldos? Sí, son saldos. Y otros más también se dedican a los muebles de oficina, que también hacemos, no nos espanta, como me decía, si me dicen, tienes que sacar 2, 3 pisos de una torre. Y mañana mismo, sí. Sí, y lo hacemos, y lo hacemos. Vemos cómo, pero lo hacemos. Y nos gustan esos retos. O sea que no. Nos gusta, no, sí. Pues es que ya tienen una vasta experiencia. Me imagino que deben de tener competencia, pero... Sí, tenemos competencia por todos lados, por donde volteemos hay competencia. Pero la diferencia la hacemos es que ustedes nosotros. llevan 70 años. Sí. Me imagino que los conoce mucha gente y ustedes también conocen a mucha gente, ¿no? Sí. Y son una solución inmediata. Porque, por ejemplo, me pasó en una empresa que me dijeron, oye, necesito que te lleves esto, porque mañana el banco se hace dueño de todo, incluyendo esto. ¿Te lo llevas? No, pero no tengo dinero. Te lo regalo, llévatelo. Ah, bueno, échalo. Sí, ¿no? Claro. Sí. Así hacen muchas empresas. Sí, hemos tenido también la fortuna de que hay empresas que sí nos dicen, te lo doy como donación, llévatelo. Y a veces hay que explicarles y mis hermanos tienen una frase que la aplicamos muy bien, que es, regalado es caro. Por ejemplo, ese ejemplo que nos explica, de que, a ver, esta empresa dice, llévatelo porque el banco se queda con todo, pero ¿con qué o cómo? Llévatelo. Pero llevárselo es un gasto fuertísimo. Las maniobras, los sueldos, los transportes. El transporte es de lo más caro que existe. Yo he comprado lotes que el transporte me sale más caro que lo que compro. Sí, y ahora entonces, cuando compro, pienso, ahora ya aprendí. A ver, si me cuesta 10 pesos este lote, son 10 más 10 de transporte. Ya no me costó 10, me está costando 20. ¿Cuánto voy a obtener? ¿Me conviene o no me conviene? Porque a veces no conviene. No, a veces me dicen así, te lo regalo, págame y me lo llevo. Y así, uno de mis hermanos sí trabaja así, si me pagas, me lo llevo. ¿Cómo? Pero si te lo estoy regalando, no, págame, porque yo voy a gastar. Y eso hay gente que no lo comprende o que no lo revisa. Sí, lo que pasa es que la gente tiene un problema y piensan que dando este problema ya se resuelve todo. Y la verdad es que no creo que deba de ser así, porque se vuelve uno como que acumulador compulsivo, ¿no? Sí. Empieza uno a guardar y son cosas que uno no necesita. Sí. Así me pasaba con un amigo, un trabajador. Él trabaja con nosotros actualmente, pero teníamos mucho trabajo y él vivía muy lejos y de repente no se bañaba. Y llegaban chavos y amigos de mis hijos, oye, bijotes, pasa por ropa, ¿no? Aquí a la casa, es que ya no la quiero. Y ya él pasaba y se la llevaba. Oiga, señor, llévese eso, es que ya me estorba. Y ya se lo llevaba. Un día casi llorando me dijo, güey, es que ya no quiero que me dé nada. Ya no sé dónde echarlo. Sí. Yo, en serio, yo no ocupo tantas cosas. Sí, así pasa. Y pasa como eso que usted dice, de que deja las cosas afuera y alguien más se las lleva. ¿A quién se las lleva? El que lo necesita, claro, ¿no? Sí. Así nos pasaba en Estados Unidos, en la Salvation Army. En las tardes van y llevan las cosas para donarlas. Y nosotros íbamos, antes de que entraran en las tardes,
cuando la gente llevaba las cosas, nosotros íbamos a escoger lo que nosotros necesitábamos y no había ningún problema. Incluso si uno se mete al bazar, a ese de Salvation Army, las cosas están sumamente accesibles. Al punto de que si yo me pongo un pantalón, pero no tengo dinero para pagarlo, creo que uno puede tener acceso a que se lo regalen. ¿Quién se lo lleva? El que realmente lo necesita. Sí. Pero cuando la gente confunde que dice, no, pues ese es el chatarrero, el basurero, que se lleve todo, ¿no? Pero solo están resolviendo un problema ellos, pero se lo están pasando a otro. otra persona, ¿no? claro. Sí. Esto que usted hace, y fíjese, usted me comentó que no tiene nombre su modelo económico. No. ¿Cómo le llamaría? Nosotros le ponemos, bueno, tiene un nombre porque tuvimos que hacer una empresa para poder participar en algunas licitaciones. Nanogo le llamamos. ¿Cómo? Nanogo. Y Nanogo es las iniciales de nombre de 3 de mis hermanos. De Nacho, No de Norma, Go de Goretti. Son de 3 hermanos. Nanogo SADCB. Ok. Tuvimos que ponérselo. Pero le hemos querido poner bazar, le hemos querido poner remates e infinidad de nombres, pero no le hemos puesto ningún nombre como tal. A raíz de que surgió el tema de la economía circular, surgieron como que nombres para ese modelo de negocio que ustedes tienen. Obvio, de los muebles, ¿no? Estoy hablando de los muebles. Les llaman como que Café Repair. Ya. Café Repair. El modelo es más o menos de que la gente puede depositar ahí sus muebles al final de su vida útil, los puede depositar ahí, los reciben en donación, los reciben a veces a cambio de otro mueble, los reciben a consignación. Incluso el tema de café es porque si lleva una silla a reparar, en lo que usted está ahí esperando a que le regalan un buen café, Ya. ¿no? Y esos lugares se usan como que en Europa, en Chile, ya tienen ese nombre, ¿no? Pues es una buena opción. Todo eso que usted comenta de estos muebles que ustedes venden, la verdad es que como que mitiga de alguna manera la obsolescencia programada de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted tiene un mueble de muy buena calidad y se lo dan porque regularmente hacen los muebles después de su vida útil puede ser deducible de impuestos y por eso están cambiando de mobiliario todos estos hoteles, todos estos sitios, ¿no? Sí. Pero ¿qué están sacando a la venta? Están a la venta sacando muebles de muy buena calidad. Así es, sí. Que mitigan la obsolescencia programada y que pueden terminar en algún sitio eternamente, ¿no? Sí, nosotros estamos súper convencidos de que lo que está hecho en México está bien hecho, porque tenemos materiales y sobre todo los materiales que se usaban en años pasados de muy buena calidad. Las cajitas que le platicaba son de pino, son triple-A. Y me acuerdo que mi mamá decía, es que el triple-A es lo mejor. Llegó la caoba y decíamos, sigue siendo una madera muy buena, es de excelencia esa madera. Y después empezó a llegar el comprimido, el aglomerado. Y mi mamá decía, no, es que ustedes siempre escojan el triple-A, siempre que sea madera. El aglomerado no. Pero conforme pasaron los años, ahora yo digo, el aglomerado es una muy buena opción, porque hay otra cosa ahora, que es el MDF, que es como papel o cartón que se comprimido, se deshace, y cualquier carpintero que se enfrenta a un mueble de ese material dice, no, es que ya no tiene reparación, es desechable. Y el comprimido sí tiene reparación. Sí se puede resanar, se puede repintar, se puede barnizar, se puede hacer mucho con el comprimido. Entonces ahora en esta parte de reciclar todo lo que es MDF, yo digo no, gracias, porque le voy a invertir muchísimo. Mejor el aglomerado, que ahora ya el triple-A ya está casi quedando fuera del mercado. Para los muebles, por ejemplo, ya no los hacen de triple-A y la caoba pues menos. Ya es muy poco lo que se produce en caoba. Y si hay, son muy, pero muy caros. Son carísimos. Usar muebles así, bueno, no sé, lo voy a comentar.
como lo dicen las nuevas generaciones, el usar esas maderas exóticas en vías de extinción es como estar yendo de cacería, ¿no? Sí, así es. Sí, se tienen que cuidar todas estas especies. Sí. Sé de que hay la tala responsable y todo esto, pero si hay materias primas que puedan sustituir a todas estas maderas, estaría contribuyendo todavía más. Claro, ¿no? claro. Y si son maderas que pueden reutilizarse, repararse y conservarse. Reutilizarse, repararse Y conservarse. y conservarse y hasta rediseñarse. Y rediseñarse, así es. Porque, sí. por ejemplo, me pasó con un mueble que tenía incrustado una pantalla, así eran antes, Sí. y bien pesado. Sí. Lo dividimos en dos, era pura caoba, todavía aromatizaba esa caoba. Sí, dura para toda la vida el olor de la caoba, sí. Mi papá tenía un escritorio que cada vez que abríamos el cajón, ay, olía riquísimo. Ya mi papá falleció, su oficina ya no existe y ahora cada vez que vamos a donde está ese escritorio y lo abrimos, decimos, ay, huele a mi papá. ¿Ah, sí? Sí, decimos, huele a mi papá. Qué bien. Sí. Pues Muy bien. a mí me gustaría que usted nos mandara infografía de todo esto que nos platicó, del vestido, de la falda, claro que sí, de las bolsas de lona, Sí. de todo esto, para respaldar todo eso que está usted Sí, diciendo, ¿no? con Porque gusto. de repente dicen, no, esos nada más hablan, pero ni es cierto que No, lo cómo hacen, ¿no? Sí, cómo O sea, Sí. también pásenos sus redes sociales para que la gente la siga. Ahora es es normal que la gente esté vendiendo en línea, en redes, Sí, ¿no? También, sí. Y que sepan que este nuevo concepto, bueno, que no es nuevo, que esto que está pasando ayudaría a mitigar todo ese exceso de consumo de cosas, porque hay cosas que se pueden reutilizar nuevamente en la casa, ¿no? Así Que es. no tiene que gastar en algo muy caro para tener algo bonito, ¿no? Sí, de calidad, bonito, exacto. económico y durable, para que les dure años. Sí, hay ofertas ahora Sí. que le mandan a lo mejor un mueble en una caja y que usted lo arma, pero ya trae programado cuánto va a durar. Sí. Sí, hay archiveros que venden, por ejemplo, de un calibre, la lámina muy, muy delgado, que si el archivero yo lo puedo cargar sin ningún problema. Esos que venden carísimos, uno se recarga y se sume la lámina. Y los que yo vendo son muebles que yo no puedo cargar, que me tienen que ayudar por lo menos 2 personas, y de un calibre muy, muy bueno y de una calidad y durabilidad increíble. Y usted también genera de alguna manera empleos indirectos, porque Sí. le comento que tengo un amigo que le compra cosas a usted y que con esas cosas hace cosas. Voy a incluir en las fotos unas cocinitas que está haciendo con cosas que a usted Que me compra. le compra Sí. y que pues él ya les da el último jalón, ¿no? Y está Sí. haciendo cosas maravillosas. Sí, Espero sí, que él sí. también venga aquí a platicar con nosotros para que nos diga de ese nuevo modelo económico que va a hacer, porque Claro. está utilizando solo materias primas, no usadas, pero que ya terminaron su vida útil. Que ya sirvieron para otra cosa. Exactamente, Sí. digamos, cosas que vienen del extranjero, que llegan a la aduana y que se quitan, por ejemplo, lazo, tarimas, todo esto, y Así él lo es. vuelve a utilizar como materias primas y está haciendo grandes creaciones, ¿no? Sí, yo le estoy vendiendo unas tablitas que antes eran parte de una mampara. Esas mamparas eran de los bancos. Ajá. Y ahora ya le sirven a él para hacer estas cocinitas, sí. O sea, Sí, de manera sí. indirecta, mucha gente se beneficia de su negocio. Son Sí, muebles de segunda mano, pero de muy, muy buena calidad. de excelente Baratos, aparte, calidad. ¿no? Sí. Les digo esto, ella nos lo vendió, las sillas. Así es que si se pueden acercar y conocer más de todos estos modelos económicos para los jovencitos que están buscando cómo emprender, pues hay que detonar emprendimientos de alto impacto, que impacten positivamente económicamente, socialmente y ambientalmente. Ahí está. ¿Algo más que usted quiera agregar? Pues nada, decir que la vida nos da oportunidades. Hay que saber verlas, hay que descubrirlas, hay que aprovecharlas. Y bueno, pues yo desde que nací, cada día se me ha presentado una oportunidad diferente. La docencia me encantó, me fascinó, pero el comercio, pues aún más.
Cuando yo estaba por jubilarme, me compré mi casa, me descontaban muchísimo, empecé a meterme de lleno a los muebles y dije, bueno, caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Genial. Pues la verdad le agradezco que haya aceptado la invitación. Estas historias se tienen que contar. Yo decía, gracias. Ojalá y alguien nos entreviste, pero lo que hacemos no vende, ¿no? No. Por eso conseguimos estos micrófonos y nos pusimos a hacer esto. Pues muchísimas gracias. Y está saliendo todo muy bien. Muchas gracias y bueno, pues qué honor que me haya invitado a este espacio y a esta plática tan amena. Espero que no sea la última. Gracias. Esperemos que no. Muchas gracias. Licenciada, gracias. Gracias a usted. Pues ahí lo tienen. Espero que este contenido les guste. Estamos tratando de crear conciencia para evitar, ¿no? Y mitigar todo esto que está pasando en nuestro planeta. Les agradezco. Si tienen a bien, compartan, suscríbanse, denle like, ya que necesitamos llegar a más y más gente. Hasta la vista.